Bien, me corresponde a mí entonces reflexionar en las reflexiones de esta semana tan especial para nosotros, los cristianos, los católicos. Un tema que al principio me parecía que no era un tema muy espiritual para esta semana, pero es bueno hablar de ellos. El tema es sobre los fariseos. Los evangelios nos dan a conocer cómo los fariseos se enfrentan a Jesús y también cómo Jesús nos advierte quiénes son los fariseos. Así podemos descubrir los fariseos actuales o ver si caímos en esto del fariseísmo. Leyendo los evangelios me he dado cuenta que hay más de 50 referencias sobre los fariseos, en especial en los evangelios según San Mateo. Por eso aquí tengo algunas citas y sentencias que he elegido del Evangelio de San Mateo para el tema de hoy. La calumnia de los fariseos contra Cristo. Mateo 12, 22. Que dice, este nos echa a los demonios, este no echa a los demonios, sino por el poder de Belzebul, príncipe de los demonios. Las malas obras de los fariseos. El Señor les dice, raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros hacer cosas buenas siendo tan malos? También la disputa con los fariseos y enseñanzas sobre la verdadera pureza de Mateo 15, que relata que se acercaron a Jesús fariseos y escribas venidos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen? Jesús responde, ¿por qué traspasáis vosotros el precepto de Dios por vuestras tradiciones? Pues Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. El fermento de los fariseos y saduceos, Mateo 16, que relata que yendo los discípulos a la otra ribera, se olvidaron de tomar pan. Y Jesús les dijo, ved bien de guardaros del fermento de los fariseos y saduceos. Guardaos, digo, del fermento de los fariseos y saduceos. Se describe el carácter de los fariseos y se exhorta a huir de ellos, alejarse. Por ejemplo, Jesús habla a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Y dice, haced pues y guardad lo que os digan, pero no los imitéis en las obras, porque ellos dicen y no hacen. Y sigue que atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los otros, pero ellos ni con un dedo hacen por moverlas. Dice que todas sus obras le hacen para ser visto de los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan los flecos. Gustan de los primeros asientos en los banquetes, en las primeras filas de las sinagogas,
les gusta y disfrutan, perdón, de los saludos en las plazas. En Mateo 23, 13:33, se relata sobre 7 anatemas contra los fariseos y Cristo realiza un discurso. Son 7 amenazas contra los fariseos, contra las hipocresías de estos. Recordemos los famosos ay del Señor de Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. No entráis vosotros ni permitís entrar a los que querían entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito. Y luego, de hecho, los hacéis hijos de la hiena 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decid, si uno jura por el templo, eso no es nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado. Insensato, dice el Señor. Ciegos. ¿Qué vale más, el oro o el templo que santifica el oro? Y si alguno jura por el altar, eso no es nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, ese queda obligado. Y sigue, ciegos. ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y sigue, pues, el que jura por el altar, jura por él y por lo que está encima de él. Y el que jura por el templo, jura por él y por quien lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por lo que en él se sienta. Otro, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el anís y el comino, y no os cuidáis de lo más grave de la ley, que es la justicia, la misericordia y la buena fe. Bien sería hacer aquello, pero sin omitir esto. Y sigue, guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, que por dentro están llenos de rapiña y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa y el plato, límpialo, luego también por fuera. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, hermosos por fuera, mas por dentro llenos de huesos de muerto y de toda suerte de inmundicias. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, mas que por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y adornáis los monumentos a los justos, y decís, si hubiéramos vivido nosotros en tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices suyos de la sangre de los profetas. Y entonces, una pregunta, a ver si podemos responder. ¿Qué es el fariseísmo? Pues yo voy a dar aquí una explicación sencilla, quizás de poca profundidad, cuando especialmente uno dice que es el conjunto de costumbres de los fariseos. Miren qué fácil. Miren qué fácil. Pero la idea de este taller, de esta exposición, es tratar el tema con una gran profundidad. Cabe destacar, como antes lo dije, en el Nuevo Testamento hay muchas referencias, creo que hay 56 referencias que nos hablan de los fariseos, principalmente en el Evangelio de Mateo.
Por ejemplo, algo esencial. El fariseísmo es una actitud hipócrita, fingida o doblez. Los fariseos fueron una secta judía que surgió alrededor de 150 años antes de Cristo. Y cuando surge el cristianismo se transforma en parte como una reacción al fariseísmo. ¿Y cuáles son las características de los fariseos? Ellos creían en la pureza sacerdotal para todos los judíos. Creían en la providencia, creían en el destino, creían en la resurrección de los muertos, creían en la obligación de obedecer su tradición interpretativa referida a las obligaciones religiosas. Estaban dispuestos a obtener influencia política en la vida real. Bueno, demos algunos ejemplos del fariseísmo. Dar la apariencia de estar bien, mientras que los demás están mal. Privilegiar entonces la apariencia y el privilegio de ellos. Quedarse solamente en la superficie de la apariencia y del aplauso. Olvidarse del interior y obsesionarse con la forma. Los predecesores de los fariseos probablemente estuvieron algún tiempo en las filas de unos llamados asideos en la época de la insurrección macabea, extraído de la Biblia. Al principio eran un grupo minoritario, pero poco a poco extendieron su influencia sobre toda la vida religiosa en Palestina, también en la diáspora. Pero después de la catástrofe de Jerusalén del año 70 después de Cristo, las otras tendencias quedaron prácticamente eliminadas por los mismos sucesos, mientras que el fariseísmo se fue identificando cada vez más con el judaísmo. El judaísmo debe su supervivencia sobre todo a los fariseos. Ahora, los evangelios presentan a los fariseos como hipócritas, maníacos del formalismo y de una casuística estéril incapaz de distinguir entre lo accesorio y lo esencial, atados a la letra y no atentos al espíritu. Esta imagen no es ciertamente falsa, pero es incompleta al destacar solamente los aspectos más superficiales y llamativos y esquiva los elementos positivos. Bueno, los estudios modernos han rehabilitado en gran medida quiénes eran los fariseos. Podemos decir que la vida religiosa de los fariseos se centraba en la meditación y en la práctica de la ley. Se preocupaban de las situaciones particulares no previstas por la ley para determinar cuándo y cómo había que actuar en conformidad a las normas de la tradición. Por eso la casuística se convirtió en un elemento esencial de su enseñanza y el esfuerzo por precisar las normas de la ley llegaron a veces más allá del texto. De aquí la importancia que ellos a veces concedían a la tradición como complemento necesario de la ley. Tradición que se transmite oralmente, se enriquece continuamente con las enseñanzas de los rabinos y es objeto de incesantes discusiones que llevan a una pluralidad de tendencia más rigurosa, las unas y más condescendientes las otras. Estas tradiciones acabaron más tarde por ser codificadas en escrito, que siguen teniendo también hasta hoy día un alto valor en el judaísmo, como la Mishnah y el Talmud. Esto se traducía en una multiplicación de observancias y en una severidad extendida a toda la práctica de la ley, considerada las unas y las otras como destinada a acentuar la separación del pueblo elegido de los impuros, paganos
y como testimonio altísimo de bendiciones. Los fariseos profesaban, además, ideas que tenían un apoyo estructural muy tenue, negado a veces por las demás. Es cierto, creían en particular en la resurrección de todos los hombres o solo de los justos, y seguían una cierta angelología muy precisa y desarrollada de la insistencia en la unicidad y trascendencia de Dios. Llegaron a la fe en un mundo intermedio que cubría el vacío entre Dios y el hombre, una corte celestial compuesta de ángeles, a los que añadieron más tarde los espíritus malos, perversos, malintencionados. Bueno, vayamos ahora a lo que hemos constatado por los evangelios que nos hablan sobre los fariseos y el amor desordenado a sí mismo y al mundo. En el Nuevo Testamento se pueden observar severas advertencias a ponerse en guardia ante el amor desordenado, a la gloria terrena, al egoísmo, a las ambiciones de este mundo. Es así como Jesús condena la actitud de los hipócritas que solo desean el aplauso y la vanagloria, que realizan obras para que otros los vean, bueno, y se sienten superiores a los demás. Jesús acusa sobre todo a los fariseos de amar a Dios solo a flor de labios, mientras que su corazón está lejos de él, como lo relata Marcos 7.6. Realmente no aman a Dios, dice Lucas. Es decir, no aman al Padre Celestial, no viven para Él. En el Sermón de la Montaña, nuestro Señor Jesucristo, lo que conocemos en las bienaventuranzas, Jesús proclama que el amor al dinero, por ejemplo, excluye el amor a Dios. Por tanto, el que ama a Dios no puede servir al dinero al mismo tiempo. El amor y el servicio de Dios son de carácter exclusivos a Dios. Jesús quizá quiso sincera y profundamente a sus amigos, pero el Salvador de todos los hombres, como dice Juan 4, por consiguiente no excluye a nadie de su corazón, más aún los pobres y los pecadores son el objeto privilegiado de su caridad divina. Los sinópticos están de acuerdo en señalar la familiaridad del Maestro con los publicanos y los pecadores. En la descripción de la vocación de Leví se mostró vivamente este comportamiento de Jesús, que para los escribas y fariseos se convierte en motivo de escándalo y ocasión de reproche y contestación, ya que Jesús, el Maestro, compartió su mesa y comió con los pecadores, con personas consideradas aborrecibles para los que se creen justos, según Marcos 2. Entonces la respuesta de Jesús es muy luminosa sobre su misión salvífica y por tanto sobre su conducta. Él nos dice claramente, y sentencia: no tienen necesidad de médicos los sanos y los enfermos. Y sentencia: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Marcos 2:17. También el evangelista añade la expresión para que se conviertan. Este rechazo es bien patente y prepara el de Jesús. El ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta y de la ruda y de todas las legumbres y olvidáis la justicia y el amor de Dios. Hay que hacer una cosa sin descuidar la otra, nos escribe
Lucas en el capítulo 11. La invitación a la justicia y a la conversión es la única expresión de la fe auténtica que derriba las falsas defensas de una religiosidad sacral, pero muy cómoda. Ya como lo dije hace un momento, hablando en metáfora, los evangelios, los fariseos son llamados raza de víboras. Bien, ¿y los discípulos? En los evangelios los discípulos representan a la comunidad futura que será parte del cristianismo en contraste con el judaísmo incrédulo. El relato del ciego de nacimiento curado por Jesús aparece como modelo del discípulo de Jesús en contraste con los fariseos que se declaraban tan solo discípulos de Moisés. Los discípulos representan a los futuros creyentes, incluso a veces su temerosa adhesión y seguimiento a Cristo. Pero los evangelios relatan que Jesús tenía un número más amplio de discípulos, un número superior al de Bautista, por ejemplo. De forma que los mismos fariseos se lamentan de que todo el mundo va detrás de él. Juan 6. Al final del discurso sobre el pan de vida, se narra que después de las objeciones de los judíos, también muchos discípulos se volvieron atrás y no andaban ya con el Señor, no andaban con Él. Estos muchos discípulos parecen distintos de la gente, pero también de los 12 que inmediatamente después, por la boca de Pedro, declaran que quieren perseverar en su fe del Santo Dios. De hecho, se ve que Jesús tiene también discípulos en Jerusalén como José de Arimatea y Nicodemo. Y en Betania, bueno, cerca de Jerusalén, tiene al amigo Lázaro y a sus dos hermanas, Marta y María. Compartir los alimentos sin las preocupaciones farisaicas. El problema del alimento no solo debe ser relativizado, sino que ha de abordarse con un profundo deseo de compartir. Es este un tema característico del Evangelio de Lucas. Lucas señala cómo ya el Bautista había prescrito a los que acudían a bautizarse que dieran parte de su comida a los que no tenían. Lucas 3:11. A fin de favorecer una verdadera participación con todos, Jesús ordena a sus discípulos en el momento de enviarle a una misión que nos lleven consigo pan y que coman de todo lo que se les ofrezca. A los fariseos preocupados de la pureza ritual de los platos y de las copas, Jesús les aconseja: dad limosna de lo de dentro y tendréis todo, y lo tendréis todo, todo impío. Lucas 11. Invitado a la mesa por un fariseo, Jesús enseña a ocupar los últimos puestos. Lucas 14. Y a invitar a cenar a aquellos que no pueden corresponder. Finalmente, con la parábola del rico que después de haber acumulado alimentos en cantidad muere de repente, Lucas 12, y con la del rico Ebulón, Lucas 16, Jesús condena la codicia de los que no saben compartir la comida con los necesitados. En el caso de conflicto entre las normas religiosas y las necesidades esenciales del hombre, Jesús escoge en favor de estas últimas. Cuando los fariseos acusan a sus discípulos de coger espiga en día sábado, Jesús los defiende refiriéndose al ejemplo de David, que en caso de necesidad comió los panes de la ofrenda reservada a los sacerdotes.
Lo podemos leer en Marcos 2:23. La misma libertad demuestra cuando justifica a los discípulos que no practican las abluciones prescritas antes de las comidas y declara que todos los alimentos son puros. Marcos 7:14, Mateo 15 también. Y Jesús comparte con todos. Además de un ejemplo de compartir las comidas de Jesús, cuyos recuerdos nos han conservado los evangelios, sirven de ocasión para algunas de sus enseñanzas más importantes. En el banquete en casa de Leví, la presencia de publicanos y de los pecadores le dio a Jesús la ocasión de proclamar: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Marcos 2:17. Mientras está sentado en la mesa con uno de los jefes de los fariseos, además, fíjense. Y Jesús es maestro. Más por otra parte, hemos de dar crédito a los evangelistas cuando afirman que la gente encontraba profunda diferencia entre Jesús y los escribas y fariseos. Marco observa que sus oyentes se maravillaban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Esta sensación de la gente común encuentra una confirmación en las palabras de los fariseos que le interrogan sobre el pago del tributo a los romanos. Recordemos este relato. Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa nada el que dirán, porque nos tienes respetos humanos y enseñas de verdad el camino de Dios. Marcos 12. De todos los pasajes del Evangelio se deduce con claridad que la diferencia entre Jesús y los escribas consistía sobre todo en el hecho que mientras ellos transmitían las enseñanzas de los doctores que le habían precedido, Jesús anunciaba con autoridad la propia voluntad de Dios. Entre los discursos de Jesús ocupa un puesto especial el Sermón de la Montaña. Hermoso evangelio, por ejemplo, en el caso de Mateo 5, en donde Jesús se presenta como el nuevo Moisés que promulga la nueva ley en la que encuentra su cumplimiento la ley antigua. La nueva ley alcanza su síntesis más completa en el precepto del amor. A diferencia de los escribas y fariseos, Jesús habla en nombre propio. Recordemos, sabed que se dijo, pero yo os digo, y pone de relieve el carácter radical de la voluntad divina, pidiendo a sus discípulos que imiten a Dios mismo haciéndose perfecto como Él es perfecto. En efecto, para entrar en el reino no basta decir, como dicen muchos, Señor, Señor, sino que hay que escuchar la palabra de Jesús y esta palabra hay que ponerla en práctica. También en las parábolas que reflejan el estilo característico de Jesús, se advierte este acento gozoso que recorre su misión pública. A la objeción de los representantes del judaísmo ortodoxo y observante, escribas y fariseos, de que acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús cuenta la historia del pastor que deja las 99 ovejas en el desierto y sale a buscar la oveja única perdida. Y cuando la ha encontrado, se la pone a sus espaldas, la imagen es que se la pone al hombro, vuelve a casa, convoca a los amigos, a los vecinos, para alegrarse por este encuentro de esta oveja perdida. Las polémicas con los fariseos y los escribas sobre el sábado
y las demás observancias rabínicas muestran que Jesús concedía mayor importancia a las exigencias de la persona que de las instituciones. La conexión entre el estatuto mesiánico de Jesús y el título Hijo de Dios está tematizada en la discusión de Jesús con los representantes de los judíos en Jerusalén, los fariseos, y es referida por la tradición sinóptica común sobre el origen del Mesías. La discusión insiste en la interpretación del Salmo 110, por ejemplo, y se advierte igualmente un eco de esta problemática en la pregunta que el sumo sacerdote le hace a Jesús durante el interrogatorio nocturno en el Sanedrín, donde le preguntan a Jesús si él es el Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús se mantiene en silencio. En efecto, hay algunas analogías entre él y Jesús. Los dos predicaban la conversión y la llegada del reino de Dios, según lo explica Mateo 3:2. Utilizan la misma imagen del árbol que no da fruto, Mateo 3:10, 7:19. Lanzan las mismas invectivas contra los fariseos y los saduceos. Hablemos sobre el sábado al domingo. La tradición evangélica recoge 4 episodios de la polémica de Jesús sobre el sábado. Los evangelios sinópticos recuerdan que los discípulos desgranaban espiga el día sábado. ¿Se acuerdan de este relato? Marcos 2:23. Y Mateo también 12 o Lucas 6. Y que Jesús curó en sábado a un hombre que no se encontraba en grave peligro de muerte. Marcos 3, 1-6. También en Mateo y en Lucas. El evangelista Juan narra la curación del paralítico en la piscina y la curación del ciego de nacimiento. Estas páginas reflejan dos situaciones: la polémica entre Jesús y los fariseos y la polémica posterior entre la iglesia y la sinagoga. No se trata aquí de distinguir las dos situaciones. Es más importante no olvidar que la concepción farisaica en tiempos de Jesús era mucho más variada y rica de lo que los evangelios nos dejan suponer. Al evangelio no le interesa la exactitud histórica. Prefiere hacer del fariseo una figura típica que puede volver a reproducirse. Y de hecho, ya lo vemos a diario. De hecho, se reproduce. Y se reproduce en nuestra misma iglesia, en nuestros hermanos. Hablemos del matrimonio y el divorcio en el pensamiento de Jesús. Pero examinemos ahora el texto clásico en que Jesús manifiesta un pensamiento sobre el matrimonio en la redacción de Mateo, incluso por las dificultades particulares que plantea esta redacción. Durante su viaje a Jerusalén, algunos fariseos, para ponerlo a prueba, siempre quieren poner a prueba al Señor, le preguntan si está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo, Mateo 19. La insidia de la pregunta, algo típico de los fariseos, estaba en el intento de obligar a Jesús a tomar partido por una de las dos escuelas que se enfrentaban a propósito de la interpretación de la ley sobre el divorcio que había. Una quizás más rigurosa, otra más ancha, que admitía prácticamente el divorcio por cualquier motivo. Para defenderse de las acusaciones de los fariseos y para justificar su comportamiento lleno de compasión y condescendencia con los publicanos y los pecadores, de acuerdo al Evangelio de Lucas 15, Jesús nos narra 3 parábolas,
todas ellas inmensamente bellas y significativas. Las dos primeras, la de la oveja extraviada y la del dracma perdido, se cierran con una alusión a la alegría que causa en el cielo el hallazgo, conversión, aunque sea de un solo pecador. La tercera, llena de indicaciones de fina psicología paternal, muestra cómo un hijo pródigo y libertino es esperado afanosamente por su propio padre, que espía su retorno y que al divisarlo de lejos se llena de compasión y corre a abrazarlo. Lucas 15, bellísima parábola. Es la imagen más viva del amor ilimitado del Padre Celestial que Jesús nos revela de una forma incomparable, como solo Él podía hacerlo. Los hombres tienen que conocer y experimentar este amor, y por eso Jesús, después de curar al endemoniado que quería seguirle, por agradecimiento le ordena con decisión: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha compadecido de ti, lo que ha hecho contigo. Marcos 5. Y con estas palabras parece como si nos quisiera ofrecer la clave para entender todos sus milagros en su significado más profundo. Es el Padre el que actúa en él, Juan 5, 17, y el que en su persona manifiesta visiblemente su misericordia. Otro relato que no quiero olvidarme. Las prostitutas entran antes de Mateo 21. Y eso porque las prostitutas tuvieron fe en el Bautista y, acogiendo su llamada a la penitencia, se convirtieron, traduciéndose en la realidad de su vida las enseñanzas del profeta. Los fariseos, por el contrario, y las demás personas piadosas y religiosas por antonomasia, no creyeron en Juan, no aceptaron su predicación, no se arrepintieron ni se encaminaron por el sendero de la justicia, a pesar de haber visto la conversión de aquella gente despreciada por ellos mismos. Jesús exalta una vez más la generosa conversión de una prostituta, mientras que pone de relieve la reserva distanciada de su representante en la santidad judía. Recordemos que el Señor dice: se ama mucho es porque se han perdonado muchos de sus pecados. Lucas 7, sí, Lucas 7. La pecadora demuestra un gran amor agradecido como resulta de las exuberantes manifestaciones de veneración a Jesús, con el cual, por el contrario, el fariseo Simón, que le había invitado, no ha tenido ningún gesto extraordinario de cortesía. Al realizar a distancia el milagro de la curación de la hija poseída, después de haber rechazado por 2 veces la petición de su madre, Jesús elogia la grandeza de la fe de la mujer pagana, que se adhiere con generosidad a la voluntad de Dios, sin querer otra cosa que lo que Dios quiere. Y por eso Él dice: oh mujer, qué grande es tu fe. Quiero volver a la parábola que se conoce también como el hijo pródigo o el padre misericordioso, de Lucas 15, 11, que es muy hermosa, que nos habla de un hombre que tenía 2 hijos. Este relato, en mi opinión, iba destinado tan solo a los hombres que en aquel momento tenía Jesús frente a él. La del hijo pródigo, por ejemplo, iba destinada a los fariseos, que en aquel momento desaprobaban la misericordia de Jesús con los pecadores y que tenía que reconocerse en el personaje del hermano mayor. Los fariseos murmuran al ver cómo Jesús se sienta a la mesa con los pecadores, ahí en Lucas 15. No solo no aceptan su autoridad y su mensaje, sino que creen ver en ello un argumento
dispositivo para desmentirle. Si este fuera realmente un hombre de Dios, un profeta, no trataría con tanta familiaridad a los pecadores. Jesús replica no ya para demostrarle su autoridad y la verdad de su mensaje, sino para deshacer su objeción, ya que ellos mismos poseen todos los elementos necesarios para comprender su inconsistencia. En el personaje del hermano mayor, incapaz de compartir la alegría del padre en aquel momento tan importante para él, se ven obligados a mirar como en un espejo su verdadero rostro, a darse cuenta de que su pretendida justicia en el fondo radicalmente entraña a los pensamientos y a los sentimientos de Dios. Sobre la base del Antiguo Testamento están en disposición de comprender que Dios se alegra no por la muerte, sino por la salvación del pecador, y que los que aman a Dios de veras y están cerca de Él deberían compartir igualmente esta alegría. El relato está construido de tal manera que a los oyentes no pueden darle la razón al hermano mayor y quitársela al padre, aun cuando los argumentos del hermano se expongan correctamente de la mejor manera posible. Con ello Jesús anula una objeción, lo hace más vulnerables al anuncio, aun cuando la aceptación del mismo no quede asegurada a través de la parábola. Los pecados concretos y el corazón. Cristo asumió una actitud muy benévola con los judíos que no practicaban las prescripciones rabínicas y que eran despreciados por los fariseos y considerados como pecadores. Proclama que ha venido a llamar a la conversión no a los justos, sino a los pecadores. Y así como el profeta Isaías, en nombre de Dios, reprende al pueblo que honra al Señor solo de palabra y con los labios, mientras que su corazón está muy, muy lejos. Reproche tomado por Jesús para estigmatizar la actitud hipócrita de los fariseos y escribas que critican la conducta de los discípulos por descuidar a veces las prescripciones acerca de lo puro y lo impuro. Marcos 7. El episodio del tributo. Recordemos que la predicación de Jesús, aún siendo esencialmente religiosa, tiene por tanto graves implicaciones políticas y sociales. Pero hay además en los evangelios un episodio en el que Jesús toma posición directamente sobre el problema del Estado. Es el gobierno tan conocido del pago, es el episodio muy conocido del pago del tributo. Dice que enviaron entonces algunos fariseos y herodianos para cazarlo en alguna palabra, ya que lo hacían habitualmente. Llegaron y le dijeron: maestro, sabemos que eres sincero y que no les importa nada el que dirán, porque no tienes respetos humanos y enseñas de verdad el camino de Dios. Y le preguntan: ¿es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Lo debemos dar o no? Jesús, conociendo la hipocresía farisaica, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme una moneda, que la vean. Se la llevaron y les dijo: ¿de quién es esta esfinge y esta inscripción? Y respondieron: del César. Entonces le dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron muy admirados
ante esta respuesta. Otro tema, tomar sobre sí el yugo del reino de los cielos. El profeta de Nazaret considera demasiado pesado el yugo de las imposiciones ordenadas por los escribas y por los fariseos. Fatigan y oprimen solo la ley de su evangelio, el evangelio del reino. Se presenta como yugo suave y amable y ligero. Mateo 1, Mateo más adelante. Pablo de Tarso en particular presenta la legislación mosaica con especial referencia a la imposición de la circuncisión como yugo de la esclavitud. Recordemos Gálatas 5. Por su parte, Lucas hace que Pedro proclame en el concilio de Jerusalén que la Torá ha de considerarse como un yugo pesadísimo, pues ningún judío pudo jamás llevarlo. Bien, vamos finalizando. Los sinópticos evidencian con fuerza un segundo rasgo de la historia de Jesús. Él busca perennemente a los pobres y a los pecadores, no establece diferencia entre los hombres, distribuye a manos llenas el perdón y la misericordia. Para los fariseos es una práctica escandalosa, es irritable, trastorna los criterios pastorales más obvios y está en contraste con la concepción más común de Dios. En cambio, para Jesús es una práctica que revela el verdadero rostro de Dios. Esto aparece con claridad, por ejemplo, en las parábolas que hay en el capítulo 11, donde Lucas en la práctica de la misericordia, Jesús se revela y se hace presente en la misericordia del Padre. Bien, hasta aquí mi parte sobre los fariseos. Bueno, voy a aprovechar un segundo para decir que esta charla que estamos teniendo un grupo de hermanos en esta semana tan especial, que esto lo voy a dejar grabado en mi canal de YouTube. Voy a aprovechar esto y aprovechar de pedirles si pueden inscribirse en mi canal para recibir siempre oportunamente talleres y charlas que voy subiendo al canal. Muchas gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios, que tanto nos ama, nos siga bendiciendo a todos. Y feliz semana.